Perdón, tuvimos un pequeño corte. Estamos esperando nuevamente que nuestros compañeros se vuelvan a conectar y estén en línea con ustedes para seguir escuchando las opiniones. Les estamos dando los datos, es el dato para que usted haga su propio juicio de esta información que le estamos dando. Para eso es este programa, para hacer una opinión de expertos, de las personas que nos acompañan, que son los expertos, y de los opinadores, en este caso de nosotros, para que usted forme su juicio necesario. Una disculpa, doctor, ya ves que este programa es un poquito traicionero y nos juega por ahí malas pasadas, ¿no? Estabas Sí, explicando, perdón. sí me saca cada rato. Pues básicamente es eso, ¿no? Que sigue habiendo poder hegemónico, que sigue habiendo aspectos de todavía de dependencia. Y creo que lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que intenta hacer es romper con esas ataduras pues de dependencia, que quizás no se logren por completo, pero que está haciendo los intentos, ¿no? Ha fijado posturas que ningún presidente anterior las habían tenido con respecto a los gobiernos de los Estados Unidos, ¿no? Y yo siento que tanto Trump como ahora Biden que entra, le mantienen ya un respeto, ¿no? Y en el caso de América Latina, siento que de una u otra manera comienza a ser cabeza, pues, en el aspecto precisamente de ese proceso de independencia que quiere generar México y que no. Aquí asumir posturas radicales de romper completamente relaciones, no lo creo factible, No, ¿no? no es factible. Yo creo No, que la no. estrategia Todavía Es no. imposible. Es imposible. No, ni dentro de las mismas superpotencias existe esto, o sea, no lo hacen. Claro. O sea, O sea, finalmente, así es. es lo que se le denomina el soportar al vecino, aunque sea bien desmadroso. ¿Sí? tú lo puedes decir con mayor y- razón, mi estimado Pepe, tienes sí. buenos vecinos. Pero sí se puede. De hecho, ya México ya empieza poco a poquito a soltar amarras y empieza a negociar con otros países y hacer convenios y contratos que anteriormente era verdaderamente imposible. Y es más, ni siquiera era, se podía pensar. Entonces, China, por supuesto, se dio cuenta de un factor, no sé si estoy en lo cierto o equivocado. Tomás, usted nos dice. China, en un inicio, no en un inicio, hace cuando entra en el poder el PSC, todo el capital que generó pues, de forma de esclavitud prácticamente, pues generó miles y miles y miles de billones de dólares, la mano de obra extremadamente barata de China. Y eso fue lo que lo hizo subir un poco, pero se le empezó a revertir poco a poco todo ese problema, porque los mismos obreros empezaban a saber y cotizar el valor de su trabajo. Entonces, pues al principio te cobraban, la mano de obra china era muchísimo más económica que la mexicana, y luego empató a la mexicana más o menos, ¿sí? Y luego empezó a escalar, ya había trabajadores chinos que ya exigían de acuerdo a sus capacidades al grado tal que ahorita la mano de obra china está ya catalogada entre las caras del mundo, ¿sí? Entonces, todo ese dinero que adquirió, que hizo, lo tenía que bifurcar, y es lo que empezó a generar muchísimas inversiones en otros países, porque sabe perfectamente que ya del capital de los anteriores esclavos que tenía, ya no va a ser tan fácil pues estarles sustrayendo el valor de su trabajo. Entonces empezó a hacer un montonal de inversiones, y es a lo que le está apostando, en la verdad de las cosas. sí, es correcto. Pero volviendo al tema anterior que planteaba el doctor, y que también haces una secuencia muy acertada, Pepe.
Y la verdad es que también los presidentes eran impuestos o son impuestos precisamente por este gran poder económico que se ha visto pues en los Estados Unidos, que las agendas gubernamentales se las dictan precisamente estos grandes monopolios, ¿no? O sea, les dicen por dónde van a manejarse de la manera económica. Y México, pues no se diga, o sea, prácticamente a partir de los 70s, si no es que antes de los 60s, pues prácticamente los presidentes eran gerentes bursátiles de Estados Unidos y venían nada más a Totalmente. administrarles los negocios. Ahora ya los últimos las tres mandatos, pues prácticamente se vio lo más descarado posible de esta situación, sobre todo de lo que yo analizo y veo, a lo mejor estoy equivocado, pero prácticamente están enraizados en la economía y sustrayendo, aparte de lo que dijo el doctor Rutilo, de que extraen la materia prima, extraen el trabajo o se roban también el trabajo de los trabajadores, la plusvalía de los trabajadores se le están robando, pero no solo por la parte, digamos, de la fuerza de trabajo, sino incrustados en los gobiernos y absorbiendo parte de estos impuestos que son producidos por la gran mayoría de los trabajadores de sus países, de todos los países prácticamente, porque como les digo, vuelvo a repetir, están metidos dentro de los fondos de ahorros de los trabajadores y de muchas otras cosas. Caso muy concreto, el de la reforma aquí en México de las pensiones del año 2000, ¿no? O sea, en el que si no tenían un capital extranjero que a las Afores los sustentara, pues no lo registraba, ¿no? Dentro de Así es, de este nuevo sistema, ¿no? Entonces, así ese es. es el modelo. Está por ahí ya en la parte de reconvertirlo, en hacerlo nuevamente un capital social, porque aparte de todo, pues trastocaron también la salud, volviendo al tema, ¿no? La salud quedó trastocada y por eso ahorita la respuesta de los países pues es muy lenta. ¿Por qué? Porque la parte social no se cubrió, ¿no? En este sentido, doctor, ¿cómo ves tú? La verdad es que estamos queriendo volver otra vez a la medicina social, ¿no? Efectivamente, los problemas que se iniciaron con lo de la pandemia y que los países no pudieron enfrentarla, que se vieron sus hospitales saturados, el caso de Italia, pues, de Francia, en la mayoría de países europeos, tiene que ver con esta lógica de reestructurar, pues, la cuestión de la salud pública, ¿no? Comenzó a privatizarse y la verdad es que los privados no tuvieron la capacidad de atender el proceso que se estaba viviendo de la pandemia, ¿no? Por eso tuvo muchos índices de muertos, pues el caso de esta ciudad, no me acuerdo cómo se llama, de Italia, en algunas zonas de Francia, España también, porque la mayoría había reestructurado sus procesos de salud pública, ¿no? Y bueno, muchas veces se dice, hay que apoyar al empresario, sí, pero hay que apoyar al empresario que esté generando efecto multiplicador hacia el interior del país, ¿no? Es correcto. Porque también, por ejemplo, se escucha de que van a llegar inversiones extranjeras y qué positivo, pero depende qué efecto multiplicador generan, es decir, qué efecto multiplicador generan en el empleo, en la actividad misma, en lo que son los elabonamientos productivos, es decir, la materia prima, los recursos, porque si siguen utilizando o si utilizan recursos que vienen del exterior, pues entonces no está sirviendo. O si el efecto multiplicador es que viene una ensambladora y solamente genera 10 empleos, pues entonces tampoco es un efecto multiplicador viable, ¿no? Entonces, habría que ver cuando viene una inversión extranjera, hacia dónde. Y en la cuestión de salud, efectivamente, el proceso de privatización que vivieron muchos países, pues la verdad no pudieron darle respuesta a una pandemia como la que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque el interés privado no es el mismo que el interés público. O sea, el privado va a buscar sus ganancias. Digan lo que digan, ese es su interés primordial, ¿no? Mientras que la salud pública, pues precisamente como su nombre lo dice, está enfocado a la cuestión de carácter público y social, ¿no? En ese sentido, pues efectivamente, este proceso de no saturación, pero también en el caso mexicano,
había que agregarle los altos niveles de corrupción, ¿no? ¿Cuántos hospitales supuestamente se generaron y quedaron como blancos, ¿no? Hasta recientemente se contrataron muchos médicos, más de 40,000 entre médicos y enfermeras especialistas, cosa que no se había dado en los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, son elementos, pues, de este proceso de la lucha entre los privados y lo público, ¿no? Sin duda alguna. Sí, definitivamente esto de la creación de los falsos empresarios se dio a raíz de de la venta de las empresas paraestatales. Ustedes se han de acordar, ¿no? Las empresas paraestatales que existían todavía antes del 80, en los 70s, que fueron vendidas a políticos que se hicieron empresarios, ¿no? Y que le hallaron el modo de cómo sobrevivir, pero en base a los impuestos, lo que se decía vulgarmente, bajar recursos, ¿no? Y ahorita son las protestas de Frena, precisamente. Toda esa clase de supuestos empresarios que les cortaron, digamos, la entrada de dinero, que no eran ganancias, no generaban ganancias, como dice el doctor, no generaban el emprendimiento, sino que seguían viviendo del erario público, del trabajo de todos de los impuestos y de lo que generaba el país. Adelante, Pepe. Perdón. Sin embargo, también hay que reconocer algo. México para Estados Unidos representa un valor agregado, ¿eh? No es lo mismo Estados Unidos importar ciertas materias que ocupa de mano de obra barata, ¿sí? Como es la mexicana, y no es lo mismo si a México, yo pienso que si a México se le ocurriera a Estados Unidos generarle o darle un poco más de conocimiento estratégico tipo tecnología de punta, y que empezara México más o menos a funcionar en esa área en mano de obra específica y ¿cómo se le puede llamar? Mano de obra calificada en la cuestión de tecnología. Otro gallo cantaría, ¿eh? Otro gallo cantaría, y no nomás para México, sino para todo el continente americano. La tendencia natural, al final de cuentas, es los bloques económicos, ¿sí? México, para mí, no sé la opinión de nuestro invitado, México para mí debió haber hecho punta desde hace muchísimo, ¿sí? Desde hace muchos años, haber sido un líder hacia América Latina y consolidar la economía, cuando menos de los productos más generalizados en esta zona, y negociar específicamente entre América Latina. Y Estados Unidos, negociarle, supongo, lo que es petróleo, minería, como te digo, tecnología que ser una mano de obra calificada. La industria del automóvil, bien sabemos que en el sexenio de Trump, pues se desmantelaron varias empresas, pero ya ahorita están de vuelta, voltearon sus ojitos para nosotros, y con muchísima probabilidad de todo lo que se está perdiendo de estos productos en el rubro automotriz, los pudiera suplir fácilmente México. Recordemos que tanto Brasil como Argentina han tenido cierres de fábricas norteamericanas de una forma verdaderamente impresionante, y que pudiera ser captado por parte de México. Sí, pero estamos hablando prácticamente del Tratado de Bucareli, ¿no? Porque ahí es la parte oscura, la parte que no conocemos, que es la que no ha permitido avanzar el país. Pero al final de cuentas... Que puede ser una parte, digamos, en este sexenio del presidente Obrador, que se pueda romper ese candado, como tú dices, porque, digo, sería lo más interesante, porque es un tema que no conocemos, ¿no? Y aquí cuántos alcances tendría el tratado. Tanto el de Bucareli como el de McLean Ocampo. ¿También? ¿Sí? Que ya caducaron, ¿eh? Acaban de caducar el año pasado. Entonces, yo creo que aquí juristas, personas que sepan de esto, deberían de pedir ahora sí, desclasificar todos esos
convenios y contratos, y que era un cochupo entre los gobiernos mexicanos, que no tuvieron los pantalones ni los arrestos para echarlo abajo, y a ver si ahora sí, oye, imagínate las prohibiciones que tenían Estados Unidos con México de no negociar con otro país más que con ellos, de no negociar con ciertas cosas, de no generar energía atómica como el Tratado de Tlatelolco, el de no generar armas, el de no generar muchísimas cosas. Perdóname la expresión, pero están totalmente hasta, como dicen, hasta la esquina, ¿sí? Creo que llegó verdaderamente la hora de tomar las decisiones que podrán meter a México de lleno en ese concierto de las naciones. México ya forma parte del G20, ¿sí? Entonces, ya nomás es presionar un poquito y decir quién es México, qué representa México potencialmente y sostenernos a como de lugar. La pandemia, por supuesto, que nos pegó y nos pegó muy duro, pero no como pensaba el Banco Internacional o como todas esas calificadoras, ¿sí? Que dijeron México se va al desastre. No, señores, no pasa eso. Y para mayor dato, ya hay voces de gente muy calificada que México es de los probables que pudieran manejar Producto Interno Bruto favorable, positivo en este año. ¿Qué sabes tú de los tratados internacionales, doctor, sobre esto? ¿Qué tanto daño ha hecho a México? Pues en realidad, en parte fue bueno, aunque bueno, muchos de ellos pues prácticamente solo fueron de papel y de firma, ¿no? Porque el 70% más o menos de nuestro comercio continúa atado a los Estados Unidos. Es decir, entre exportaciones e importaciones todavía hay una gran dependencia, pero estoy de acuerdo con el compañero porque efectivamente, mientras no tengamos independencia tecnológica, científica, es difícil, pues. Necesita, pues, generar más inversiones del Producto Interno Bruto en lo que es investigación y desarrollo. Si uno se pregunta, ¿quiénes investigan en este país? Pues, además del CONACYT, son algunas universidades privadas, posiblemente. Así es. O la UNAM concentra cerca del 60% de las cosas que se inventan, lo que es la nueva tecnología, etcétera, ¿no? Entre la UNAM y el CONACYT, pero necesita haber más, porque si eso no se da, como dice nuestro compañero, efectivamente, pues no se logra romper. Desde el punto de vista de los acuerdos y tratados, desde mi punto de vista creo que son buenos con América Latina, pero que no solamente sean de carácter comercial, sino necesitamos una unidad latinoamericana para poder enfrentar al monstruo que sigue siendo los Estados Unidos. Efectivamente, comparto con él que en el punto de vista económico, comercial ha perdido hegemonía, pero efectivamente también concuerdo en que militarmente sigue siendo una gran potencia. Y acuérdense que cuando el animal está herido a veces se vuelve más feroz, ¿no? Y en ese sentido es peligroso desde el punto de vista, pues, de esa hegemonía militar que todavía mantiene. Entonces, si hiciéramos alianzas políticas, culturales, comerciales con América Latina y armáramos una especie también de bloque entre los latinoamericanos, pues posiblemente tendríamos mejor manera de enfrentarlo. Está claro que ningún país por sí solo, así sea tan fuerte como Brasil o como lo fue Chile, por sí solos es difícil enfrentar a la hegemonía norteamericana, ¿no? Yo creo que se debe de buscar la unidad con América Latina fundamentalmente, ¿no? Y bueno, pues sus pronósticos para el crecimiento de México ya lo dijo el presidente, que vamos a crecer a arriba del 5%, 5.8%. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo, en lo particular, que pues, le echó un poquito de crema a sus tacos, ¿sí? Pero con que salgamos este año, con que salgamos a mano, esa es una enorme ventaja. Ya si crecemos 1, 2, 3 puntos, fabuloso, ¿sí? Porque la economía está totalmente deprimida, completamente. Siento yo que en el momento que se lograse una vacunación del 35, 40% en México, la economía tendrá
que reajustarse y tendrá que nuevamente volver cuando menos al nivel que estábamos antes de la pandemia. Y ya después de conseguir una estabilidad, tratar de buscar 1 o 2 puntos anuales. Lo que pasa, Coincido que, estimado doctor, perdón, adelante. coinciden que posiblemente no se alcance ese nivel, pero yo creo que sí va a haber crecimiento. Al menos un 3%, yo auguro que sí se puede lograr, siempre y cuando el apoyo vaya a, no a los grandes empresas como se hacía antes, sino a micros, pequeños y medianos empresarios. Yo siempre me he preguntado, el dinero que pidió Alfaro, por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿a dónde se está destinando? Aparte, bueno, quizás de su proyección personal y lo que se avecina con las elecciones, pues se animó a apoyar más un hospital privado como es el Angeleño, en lugar de apoyar al hospital civil o al mismo Seguro Social, alegando pues que el Seguro Social es federal, ¿no? Y que no es del Estado. Pero yo creo que si se destinan los recursos a apoyar a la micro pequeña, que es más del 70%, pues indudablemente a lo mejor sí se logre ese sentido de crecimiento, ¿no? Pues miren, les voy a contradecir a ambos, ¿eh? Venga. Y tengo datos del Fondo Monetario Internacional, ¿eh? Bueno, ni pero siquiera... fíjate de quiénes lo estás tomando. Porque ese banco diario anda aventando presagios funestos y nunca le resultan, ¿eh? Lo que pasa es que está de acuerdo con el presidente de la República. Él dice que la economía va a crecer al 5.8. O sea, creo que por primera vez estamos de acuerdo con ellos, ¿no? De tantos años de estar en contra, pues por primera vez estamos de acuerdo con ellos en que sí es posible que crezca la economía y es factible, ¿eh? No porque lo diga el presidente, sino por el tipo de inversiones que están haciendo, ¿no? Ya realmente la inversión se está haciendo sobre la infraestructura mexicana y no se está haciendo sobre la infraestructura de capital que se iba a ir a Estados Unidos, ¿no? O, por ejemplo, la recuperación eléctrica, que también todas las ganancias se iban a Estados Unidos o se están yendo todavía a Estados Unidos hasta no lograr la reforma eléctrica que está queriendo impulsar el presidente. Pero aparte de todo, la cuestión petrolera, que va en contraposición a lo que dicen los Estados Unidos, ¿no? De la revolución verde, pues ya que tenga sustento la revolución verde, yo creo que va a ser factible, pero ahorita no es suficiente como para darle energía a todo el país. Entonces el presidente va viento en popa, acaba de inaugurar el aeropuerto, que dejó pasmados a más de alguno por ahí que no la creyó, ¿verdad? Que lo fuera a lograr, y ahorita ya inauguró cuando menos la parte militar. Yo creo que fin de año ya inaugura el aeropuerto completo. Y si un presidente pasado no pudo inaugurar un aeropuerto con todos los recursos que tenía en 5 años, pues imagínense, ahorita va a galope el presidente de la República. Yo creo que sí hay posibilidades, hay expectativas, sobre todo porque, como lo dijo el doctor Tomás, en el reparto y en el apoyo precisamente hacia la parte de abajo, hacia la parte de consumo, es donde actualmente el gobierno está haciendo fuerte, ¿no? Hay consumo, hay superávit, y en cuanto haya o se vuelvan a abrir los empleos, pues el Producto Interno Bruto va a crecer, ¿no? O sea, no va a estancarse, ni va a servir para pagar deuda pública. Creo que por ahí va la ecuación del presidente, aunque, bueno, reconozco, yo no soy economista, el economista es el doctor Rutilo, así que yo digo que mi pronóstico es ese, pero bueno, ya cada quien podrá. Una de las ventajas que sí tuvo, bueno, sí, adelante, doctor. Ajá. Sí, efectivamente, no hay varita mágica para decirlo, pero uno de los aciertos que tuvo, pues que no contrajo deuda, ¿no? Y eso realmente le permite muchas posibilidades de crecimiento, como dices. Y si luego las refinerías empiezan a funcionar en su periodo, pues también indudablemente eso va a ayudar a que efectivamente el crecimiento sea alcanzable, ¿no? Por lo menos, sí se ven expectativas, pues.
y a veces, como te digo, no tenemos varita mágica los economistas, pero hay esas expectativas. Otro elemento que es político, pues su popularidad no ha caído, ¿no? Por más que se le avientan comentócratas y la prensa vendida y De hecho, va los creciendo, políticos frena, el grupo de X González, se fortalece más, curiosamente. Sí. En lugar de Se crece el castigo. derribarlo, parece que lo fortalecen. Por eso yo acabo de sacarle un artículo que habla de la campaña de la campaña de Es un peligro para México a la campaña de Todo está mal, ¿no? Ahora ya no solamente es el presidente el que se equivoca, ahora es López-Gatell, ahora es la secretaria de Ecología, Sí. todo el gabinete anda mal, ¿no? Sí. Pero es una estrategia mediática. Claro. Para De hecho, aquí nuestro buen amigo Pepe cree que López-Gatell está mal, pero bueno, ya nos echaremos ese pollito, ¿verdad? Claro. Pepe, porque sí, ahora sí que hay diferencia de opiniones y aquí todo se vale, ¿no? Pepe, adelante. Nomás un Sí, comentario, un comentario así rápido al calce. Digo, yo ya tú lo has visto, yo soy más, ¿cómo te puedo decir? Nacionalista. A mí me gusta respetar la figura presidencial y cuando Acción Nacional, que era mi partido o que es mi partido, nosotros pedíamos que nos dejaran gobernar, ¿sí? Y ahora nosotros, o más bien no nosotros, sino los del Partido de Acción Nacional, sí. no lo dejan gobernar, o sea, Sí. lejos de sumarse a las cosas buenas que está haciendo, están a dale y dale. Eso no es de buenos mexicanos. El otro día yo te lo dije. Los verdaderos panistas, los verdaderos doctrinarios, ¿sí? Por supuesto, están obligados a apoyar la figura presidencial. No estarle poniendo piedras nomás por llegar al poder por el poder. En fin. Bueno, pues ahorita ya tus colegas están pidiendo otro Maximiliano, ¿no? Pues yo creo pues que... es así de simple. Así de Lorenzo se está. Así están de orates. Sí, a ver, doctor, ¿nos puedes decir en qué publicaciones estás tú actualmente escribiendo? ¿Para quién estás escribiendo tú? Semanalmente estamos sacando artículos en una revista virtual que se llama Perfiles. Perfiles, ok. Nada más das perfiles y ahí aparecen varios de nuestros artículos. Y el último que saqué fue en torno a eso, pues de están pasando la campaña Es un peligro para México a la campaña de Todo está mal. Y bueno, también haciendo acotación a lo que dice el otro invitado, pues hay gente panista muy valiosa, pero realmente se tergiversó todo el rollo de los totalmente verdaderos de acuerdo. panistas, de Morín, y realmente distorsionaron ya muchas cosas, ¿no? Ya diría, como dice Juanjo, están apoyando a un Maximiliano, quieren apoyar a un Maximiliano. Lo que pasa es que anteriormente había panistas doctrinarios, lo rasuraron del padrón, ¿sí? Y quedó pura gente que va en busca del poder por el poder y se acabó sin ideología, sin nada. Es la verdad. ¿Dónde he escuchado esto, perdón, Tomás? Panistas doctrinarios. ¿Perdón? ¿Dónde he escuchado esto, Tomás? Digo. Panistas doctrinarios. Órale. Creo que hablamos del partido en el poder, ¿no? Sí, también. Está pasando una rasuradora por ahí. Sí. Pero bueno, eso será tema de otro análisis, ¿no? Porque así prácticamente es. Oye, una pregunta. Adelante. Una pregunta para nuestro buen amigo Tomás. En la revista es web, es digital. ¿O es escrita? No, es digital. ¿Digital? ¿Cómo se llama? Los pequeños incluso están invitados a publicar en ella. Gracias. Sí. 2 cuartillas máximo y... Muy bien, a estar al pendiente con todo gusto. En Facebook. Ajá. A través de Facebook se mete nada más a revista Perfil, le dan así y ahí aparecen los artículos. Perfecto. Gracias. ¿Alguna línea editorial que manejes, Tomás? No, en realidad ahí aquí me invitan, pero desde el punto de vista de lo que he hecho últimamente, pues tiene que ver con lo que venía ahí en la semblanza que te mandé, de poder, Estado, democracia, fundamentalmente, ¿no?
Sí, eso es porque, pues como doy clases de estudios políticos, le tuve que entrar un poquito a la cuestión de la política, aún siendo economista, ¿no? Pero eso es más o menos mi rollo. Y he hecho estudios sobre empresarios, sobre todo en los altos de la industria del huevo, que ya luego, si quieres, en otra invitación que me hagas, Sí, claro, hablaremos doctor. de que tienen un poder, pero también una muy interesante organización, ¿no? Así es, ¿no? Realmente computa el 60% del huevo que se produce en Jalisco, se genera ahí en los altos, por ejemplo, ¿no? Tepatitlán. Sí, de hecho, Tepatitlán. digo, aquí hablando con nuestro público y La que era, nuestro buen amigo Pepe Gómez, que es conductor junto con el licenciado Octavio Álamo, ponemos a la mesa los temas y ya, digamos tú y otras personas más que nos hacen el favor de comentar también, se los ponemos y ya si hay los tiempos para hacerlo, pues con todo gusto lo recibimos y hacemos la opinión, o a veces la contrarréplica, ¿no, mi estimado Pepe? Que a veces entramos así de simple, en esa dinámica porque pues eso es lo sabroso, ¿no? correcto. Como dicen, y de lo que dices de la política, pues ahora sí que como es el presidente, es un oficio, ¿no? Igual que el periodismo, es un oficio, o sea, ahí no hay estudios de ninguna clase. Por ahí también ya hablaremos de esto, estamos agarrando ese tema también del periodismo. Claro, pero hay una cosa, Y al presidente se le apoya y punto. ¿Sí? O y sea, al presidente hay que ser institucionalistas, más que nada, ¿sí? Al presidente es una persona que tiene tantísima dificultad para gobernar que lo que estamos obligados los mexicanos es hacerle las cosas mejor, lo más fácil que pueda hacerlo, para que nos vaya bien a todos. No es nomás una bronca por bronquear y por estar fregando y por, insisto, por lograr el poder por el poder. Eso no es, ni funciona, ni es de panistas buenos. sí, excelente. Y les comentaba, perdón, para continuar el tema, que estamos haciendo una secuela de lo que es el periodismo, pero ya desde el punto de vista de la información, o sea, una secuela de lo que es el medio de comunicación, de lo que es el periodismo en realidad y lo que es el periodista. O sea, son tres entes independientes que hacen una actividad y que pues es una discusión bizantina que se tiene actualmente en los medios tradicionales, en las que para descalificarte o descalificar tu opinión, si eres youtuber o lo que tú seas, simple y sencillamente dicen, es que no eres periodista, ¿no? Y con eso ya se pusieron un manto protector, cuando ni siquiera ellos tampoco son periodistas, son comunicólogos, como lo dice por ahí un libro que publicó la Universidad de Guadalajara de una investigadora también como tú, doctor, que lo redacta nítidamente. Ya presentaremos el libro y veremos cuáles son las realidades del periodismo y del periodista, ¿no? Y en este caso también pues, te invitamos porque vamos a abrir otra sección aquí con nuestro buen amigo Pepe, porque aquí, como lo ves, también es escritor, también es músico, y ahora sí que nada más le falta hacer menudo los domingos, ¿no? Pero prácticamente se dedica a toda la cuestión artística, aparte de ser abogado. Y entonces, pero pues también nos gusta la literatura y nos gustan otras cosas, y creo que esa es una parte que también, pues, lo que veo, tú también escribes, tú también haces investigaciones y sería interesante, pues, conocer tu obra, ¿no? Y también tocamos la guitarra y también cantamos. Ahí está, pues ya se hizo el trío, ¿no? Bien, pues es muy ameno estar platicando con ustedes. Yo creo que damos el cierre porque ya prácticamente nos están correteando con el tiempo. Y adelante, mi Pepe, ¿qué quieres hacer de cierre? Nada, yo nomás simple y sencillamente felicitar a nuestro invitado, unos comentarios, unos conceptos y preceptos bastante buenos, y luego se vio la calidad. Felicidades, don Tomás. Muchísimas gracias, y pues Al yo contrario. sinceramente agradezco con humildad la invitación, y se me vuelven a invitar con todo gusto, ¿eh? Me dio Sí. realmente un placer, un gusto estar con ustedes, ¿eh? Bueno, pues gracias a
a nuestros comentaristas, nuestros amigos, digamos, como dicen vulgarmente ahorita ya la prensa tradicional, opinólogos, ¿verdad? Pero bueno, pues que nos llamen como quieran. A final de cuentas estamos dando el dato para que ustedes, amigos, gente que nos ve en estos canales de expresión amplia, pues se tomen el tiempo para hacer el análisis del dato que le estamos aportando y que ustedes formen su propio criterio. Digo, no necesitan seguir nuestras opiniones o al pie de la letra, sino tomar el dato y seguir investigando para tomar las mejores decisiones. Así que, pues, soy el abogado Juan José y estoy a sus órdenes en Origen y Destino 2015 con Ágora Guadalajara TV y nos vemos a la siguiente. Hasta luego, amigos, amigas. Adiós.